de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga y espero hayan tenido una semana maravillosa y que Dios los haya guardado. Bienvenidos de nuevo a otro día más de la lectura de la Biblia en un año, de poder leer las Santas Escrituras de nuestro Señor Todopoderoso. Hermanos, quiero darle las gracias por su perseverancia, por su permanencia y por ser fieles tanto a este canal, como a la palabra, como al Señor nuestro Dios. Porque leyendo esta palabra, hermanos, ustedes pueden seguir adelante, pueden meditar en esta palabra, pueden vivir la palabra y su vida espiritual va a crecer cada día más. Pero todo gracias al Señor. Bueno, hermanos, hoy estamos a día 7 de febrero. Soy David, su hermano David, de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, en España, hermanos. Y hoy, como decía, es 7 de febrero, tenemos nuestra lectura y hoy empezamos en el libro de Números. Empezamos un nuevo libro y estaremos haciendo el libro de Números, los capítulos 1 y 2. Solamente 2 capítulos, pero muy edificantes. Así que, hermanos, les animo a que compartan la página, les animo a que lean su Biblia, les animo a que sigan nuestras lecturas, les animo a que compartiendo esta página y aprendiendo más de la palabra puedan llegar ustedes mismos a otros hermanos para que puedan edificarse con la Santa Palabra. Pero antes de nada, hermanos, vamos a orar para que nuestro Dios nos dé dirección en el día de hoy y su presencia esté con nosotros en este momento. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Padre, gracias por un nuevo día, gracias por renovar tus misericordias y gracias por poder contemplar todas tus maravillas un día más. Gracias, Padre, por habernos salvado por medio de aquella cruz, Padre, por medio de aquel sacrificio en el cual tu Hijo murió y pagó con sangre por nuestros pecados y para salvarnos y traernos al camino correcto. Gracias, Padre, por ese sacrificio, porque si no hubieras derramado tu ira contra tu Hijo, en lugar de contra nosotros, que es lo que merecíamos, nosotros no estaríamos aquí. Gracias, Padre, por todo. Te pido, Padre, que en este momento nos edifiques, que seas tú hablando por mí. Úsame para llevar tu palabra a cualquier rincón del mundo y para edificar a todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por poder poner estos medios tecnológicos para que tu palabra se vaya expandiendo, porque la única verdad es tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdalos a que tengan sus corazones abiertos y estén atentamente a tu palabra para que luego puedan compartirla, puedan meditarla, pero sobre todo que tú puedas dar fruto en sus vidas. Así que, Padre, háblanos en este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Números. Pero antes de hacer los 2 capítulos, a mí personalmente me gusta, cada vez que empiezo un libro, hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en el libro. No sé cómo se dirá en sus países, aquí en España se dice un tráiler, ¿no? Como cuando ven una película, van a ver una película de estreno y ven el tráiler de lo que va a pasar en esa película y les llaman, ¿no? Uy, pues tengo que ver esa película, qué emocionante tiene que ser. Pues esto es lo mismo, ¿no? Mi pastor Juan Manuel dice un spoiler, porque siempre lo hace cuando hace alguna prédica o va a iniciar alguna serie, dice, hace un pequeño spoiler para saber lo que vamos a ver más adelante en esos sermones, ¿no? Entonces, será un spoiler, un tráiler, un avance, no sé cómo será en sus países. Pero bueno, vamos a empezar a hacer un resumen general rápido antes de entrar en la palabra. Mire, el libro de Números lleva el nombre de Números justamente porque al principio se verá, como veremos, un censo. Dios dice que tienen que hacer un censo de contar todas las personas que hay en el pueblo de Israel. Por eso se llama Números, ¿no? Antiguamente en hebreo el título era En el desierto, porque trata de la historia del pueblo de Israel de los 40 años en el desierto. Pero
cuando hicieron las traducciones le pusieron el nombre de números, porque de eso trata, de números, de la cantidad de gente del pueblo de Israel, los que no llegaron, los que llegaron a la tierra prometida, lo que pasó con ese pueblo todos estos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, primeramente el nombre de números es por ese censo que hacen. Luego también veremos cómo se divide en dos partes el libro de números. Se divide en la generación o el pueblo que salió de Egipto, la generación del pueblo que salió de Egipto, que no entró en la tierra prometida, y luego más adelante se ve la generación que nació en el desierto, o sea, los hijos de los que salieron de Egipto y descendientes, que fueron los que sí entraron en la tierra prometida. Así sencillo, a lo general, dos partes. Veremos también cómo Dios dice unas ordenanzas de cómo se tiene que poner las tribus en el tabernáculo, se verán también algunas leyes que habíamos visto en Levítico, se verán muchas cosas, porque el libro se ve una parte de las leyes que habíamos visto en el libro de Levítico, las leyes de los levitas, pero también se ve una historia narrativa, que es la historia del desierto, el pueblo en el desierto de los 40 años. Por eso se inicia en el monte Sinaí, luego más adelante se ve cómo transcurre la historia en el desierto de Parán y finalmente se ve las llanuras de Moab. Entonces, por eso se ve que es una parte de cómo Dios quiere que se hagan las cosas en el monte Sinaí. Luego vemos que transcurren los 40 años en el desierto de Parán, en el cual el pueblo está 40 años dando vueltas, en el cual veremos que hay queja, veremos que hay rebeldía, veremos que se rebelan contra Moisés, contra Dios, etcétera, 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 y pasan muchísimas cosas en esa historia narrativa, en la cual Moisés también tiene que aguantar mucho e interceder mucho por ellos ante el Señor. Y finalmente veremos cómo salen unos personajes nuevos como el rey Balac, el profeta Balaam, etcétera, etcétera, y vemos cómo la generación que nace en el desierto y se cría en el desierto finalmente son los que hacen caso a Dios en todo y son los que finalmente Dios está con ellos, ganan batallas y entrarán en la tierra prometida. O sea que el libro trata de unas leyes que veíamos en Levítico, trata de unas ordenanzas del Señor sobre el tabernáculo, cómo tienen que hacer las cosas, y luego trata de una historia narrativa de cómo el pueblo de Israel pasa los 40 años en el desierto, todas las circunstancias que pasan, las historias que pasan, todo lo que el Señor dice, rebeldía, etcétera, etcétera, y vemos cómo finalmente ese pueblo murió, no entró en la tierra prometida, pero sus descendientes sí entraron por la obediencia al Señor. Es decir, que veremos dos contrastes claros. Veremos la rebeldía de Israel, pero también veremos la fidelidad de Dios. Así que, hermanos, dicho este pequeño resumen, vamos a entrar en el libro de Números, en el capítulo 1 y 2. Y empezaremos a leer la Santa Palabra en el capítulo 1, que dice, como dije antes, el censo de los guerreros de Israel. Y dice así la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus hombres,
por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno. Tal como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres. Uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603.550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos, según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos
Llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron. Capítulo 2 de Números, que lleva por título Campamentos y jefes de las tribus. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Bajo las insignias de sus casas paternas acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, y su ejército, los enumerados, 74.600. Y junto a él acampará la tribu de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar, y su ejército, los enumerados, 54.400. Después, la tribu de Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón, y su ejército, los enumerados, 57.400. El total de los enumerados del campamento de Judá, 186.400 según sus ejércitos. Ellos partirán primero. Al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y su ejército, los enumerados, 46.500. Y junto a él acampará la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Y su ejército, los enumerados, 59.300. Después, la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, y su ejército, los enumerados, 45.650. El total de los enumerados del campamento de Rubén, 151.450 según sus ejércitos. Ellos partirán en segundo lugar. Entonces, partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán cada uno en su lugar por sus banderas. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ejército, los enumerados, 40.500. Y junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ejército, los enumerados, 32.200. Después, la tribu de Benjamín, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ejército, los enumerados, 35.400. El total de los enumerados del campamento de Efraín, 108.100, según sus ejércitos, y ellos partirán en tercer lugar. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ejército, los enumerados, 62.700. Y junto a él acampará la tribu de Aser, el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ejército, los enumerados, 41.500. Después, la tribu de Neftalí, el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su ejército, los enumerados, 53.400. El total de los enumerados del campamento de Dan, 157.600. Ellos serán los últimos en partir según sus banderas. Estos son los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, el total de los enumerados de los campamentos según sus ejércitos, 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés.
Así acamparon por sus banderas y así partieron cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Amén, hermanos. Bendita palabra, hermanos, bendita palabra del Señor el día de hoy. Hermanos, antes de hacer una pequeña explicación y una aplicación en nuestras vidas para que podamos comprender estos capítulos, vamos a hacer una pequeña oración para finalizar y darle gracias al Padre. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias, es un gozo y un privilegio poder leer tu santa palabra, Padre. Gracias por usarme. Gracias por transmitir tu santa palabra por medio de mis labios. Gracias por poder leer tu santa palabra sin quitar ni poner nada, leerla tal y como tú la inspiraste y la trajiste a nosotros. Gracias, Padre, por darnos este conocimiento y gracias, Padre, por ayudarnos cada día a leerla, a entenderla, a meditarla y a ponerla en práctica. Gracias por ver que eres un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, todo lo que haces tú es perfecto y que tenemos que obedecerte cada día porque sin ti, Padre, no somos nada. Gracias por habernos salvado, porque si no, aún estaríamos en tinieblas y no sabríamos lo que estaremos haciendo. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a obedecerte y ayúdanos a que nuestra vida espiritual crezca cada día más. Sigue transformándonos a la imagen de Cristo. Y gracias por esta palabra. Gracias, como hemos visto, tú eres perfecto y haces todo el perfecto y requiere nuestra obediencia a ti. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y que puedan poner esta palabra en práctica. Toca sus corazones y que tú des fruto en cada uno de ellos. Guárdalos y bendícelos todos los días de su vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hemos finalizado la lectura, hemos orado a nuestro Padre Celestial y solo podía hacer una explicación rápida, como había dicho antes, ¿no? En el resumen general de Números. Aquí vemos como el Señor, habíamos visto en capítulos anteriores, en otros vídeos, el Señor es perfecto. Y el Señor da una ordenanza a Moisés. ¿Vale? Quiero que hagáis esto, haz un censo para saber todos los hijos de Israel. Para saber cuántas personas hay. Porque Moisés tenía que llevar a todo este pueblo. Imagínate como vi el otro día en una prédica de un pastor. Imagínate si los pastores en una iglesia ya les cuesta a veces llevar a toda la iglesia, a todas las ovejas. Imagínate Moisés con semejante cantidad de gente. Cómo tenía que apacentar con todos. Por eso el Señor le dice, haz un censo, cuéntalos, pero sobre todo hay una parte que me gusta mucho, que dice aquí en todos, ¿no? Que es la palabra que repite mucho, que dice que todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. O sea, haz un censo de todas las personas del pueblo, pero sobre todo da una claridad, da un matiz de todos los varones que sean mayores de 20 años que puedan ir a la guerra. Entonces se ven todos los jefes de la tribu, se ven todos los jefes, los comandantes, todo y todos los varones de 20 años, como dice aquí, ¿no? Finalmente, mirad, hermanos, finalmente la cantidad de gente que llevaba Moisés. Finalmente eran 603.550. ¡Qué barbaridad con la que tenía que lidiar Moisés cada día en el pueblo! Y sabemos que era un pueblo muy quejica, hermano. ¡Qué paciencia tenía que tener Moisés! Gracias que era un hombre de Dios y siempre hablaba con el Señor. Hermanos, por eso aquí vemos la perfección del Señor, la obediencia de Moisés al Señor. Y vemos cómo el Señor lo quiere todo perfecto, detallado, con un matiz, que sean mayores de 20 años para ir a la guerra. Pero hay otro matiz importante. Estos eran los israelitas mayores de 20 años. Pero luego hay un matiz que dice que los levitas no tenían que ser contados porque los levitas no eran para ir a la guerra. Que tenían que estar preparados para ir a la guerra. Los levitas eran los que tenían que cuidar el templo, el tabernáculo, y son los que tienen que hacerse cargo del tabernáculo. Por eso, hermanos, vemos la perfección de Dios, en el cual cuando el tabernáculo se establecía, se veía los levitas y los sacerdotes alrededor del tabernáculo, y luego se veía las 12 tribus
puestas, como dice aquí, ¿no? Unos al norte, otros al sur, otros al oeste y otros al este, como decía el Señor. Hacían como una cruz, ¿no? El tabernáculo en medio, alrededor los levitas y sacerdotes para cuidarlo, y luego por detrás estaban las 12 tribus como en una cruz. En el norte había unos, en el oeste había otros, en el sur había otros y en el este había otros, tal como el Señor había dicho. Solo puedo decir que en esta explicación se ve las órdenes del Señor, lo que el Señor ordena, cómo Moisés obedece, cómo los levitas obedecen, cómo el pueblo obedece al Señor en estos primeros momentos en el cual el pueblo está en el monte Sinaí y ya ha salido de Egipto. Solamente podemos ver perfección del Señor, cómo lo tiene todo perfecto, planeado, y obediencia por medio del Moisés y por medio del pueblo. Así que, hermanos, la aplicación que puedo poner en los días de hoy es que nosotros seamos como Moisés y como este pueblo, que seamos obedientes al Señor en todo lo que el Señor nos mande. Si el Señor dice que tenemos que ir por la izquierda, vamos por la izquierda. Si el Señor dice que tenemos que ir por la derecha, vamos por la derecha. Y si el Señor dice que tenemos que hacer esto, lo hacemos. Tenemos que hacer aquello, lo hacemos. Sin rechistar. No seamos quejica como este pueblo, porque muchas veces somos quejica, queremos tomar nuestras propias decisiones. Y hermano, una cosa, si tomas tus propias decisiones, vas a ir por mal camino. Tienes que tomar las decisiones que Dios te dice. Y los consejos que Dios te da y donde Dios te manda, habrá bendición, hermano. Pero si tomas tus caminos y le das la espalda a Dios, todo te irá mal. Como vimos anteriormente en Génesis, como pasó con Abraham, que cuando tomó las cosas del Señor iba bien, pero cuando tomó sus decisiones le fue mal. Así que, hermanos, no nos desviemos del camino, no demos la espalda al Señor, obedezcamos porque tenemos un Dios todopoderoso y perfecto. Y sobre todo, más adelante veremos cómo este pueblo se rebela contra Dios, cómo este pueblo se queja a Moisés contra Dios. Y sobre todo, hermano, somos humanos, somos imperfectos, somos pecadores, pero que ni por un momento se nos pase por la cabeza que cuando algo nos salga mal, nos quejemos contra el Señor, porque el Señor lo hace todo perfecto. Y si Él no te pone lo que tú quieres, es porque no es el momento adecuado y es porque lo que el Señor no quiere. Aquí el Señor empieza con un censo, empieza dando unas órdenes, empieza diciendo lo que tienen que hacer y ellos lo hacen, eso es lo que tenemos que hacer. Obediencia y confianza en el Señor, hermano. No te confíes en ti mismo, no sigas a tu propio corazón, no seas emocional, no hagas lo que tú quieras y no te enfades como un niño pequeño de decir, pues yo quiero esto, pues yo quiero esto, si no me lo da, pues si no quiere, pues yo voy. No, hermano, no seas niño, sé maduro y haz caso de lo que el Señor te diga. Obedece al Señor en todo momento. Amén. Sé que es difícil, hermano, la vida cristiana nadie dijo que iba a ser fácil, pero teniendo a Dios lo tenemos todo, hermano. Y todo nos va a ir bien, nos guste o no. No es lo que nosotros queremos, no es lo que a nosotros nos gusta, no. Es lo que el Señor quiere y lo que al Señor le gusta. ¿Vale? Porque todo lo que hagamos para la gloria y la honra del Señor. No para nosotros, hermano. Lo que el Señor te dice, lo que el Señor te ordena es lo bueno para ti, no lo que tú quieres y deseas. Amén. Así que, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Hermanos, veremos adelante que este pueblo no entró en la tierra prometida. Por eso, hermano, nosotros tenemos la gran bendición que sí que podremos estar en nuestra tierra prometida, podemos estar allí en la eternidad con nuestro Señor, pero obedezcamos al Señor, no seamos como este pueblo, seamos como el pueblo que se crió en el desierto, la segunda parte de Números, que ese pueblo sí que hizo caso a todo en el Señor y el Señor los acompañó en todo y entraron en la tierra prometida. Hermanos, obedezcamos al Señor en todo, porque en la eternidad estaremos con Él agradecidos y cantando Santo, Santo, Santo es nuestro Dios maravilloso. Gracias, hermanos, por este tiempo. Compartan el vídeo, edifíquense, véanlo con amigos, como digo, familiares, compañeros de trabajo, incluso amigos impíos, porque el Señor puede tocar sus corazones. Gracias por estar con nosotros. Solamente les puedo decir que me despido hasta la próxima, que haya sido muy edificante, que mi Dios me los bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Paz del Señor.
Un abrazo desde Barcelona. Cuídense mucho. de